Somos libres solo en la medida en que hacemos lo que Dios nos creó para hacer, servirle. Con estas palabras del teólogo Timothy Keller, queremos daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos acercamos hasta Puerto Llano para saludar a Carmen Arenas. Hola, Carmen. Hola, Eva, qué gusto verte, qué gusto estar contigo. Pues Carmen, la verdad es que muy agradecida de que hayas hecho este hueco para estar con todos los que están viendo las entrevistas de Conversaciones desde el Desierto. Y siempre cuando presento a las mujeres que entrevisto, si lo sé, me gusta decir el tiempo que llevan casadas, porque es algo que hay que poner en valor, y decir que tú llevas 30 años casada con Evelio Moreno, que es pastor evangélico en una de las iglesias en Puerto Llano. Y allí es donde tanto él como tú servís a Dios y servís a vuestra comunidad. Porque la iglesia evangélica de Puerto Llano, Carmen, es conocida por su labor también a través o en la comunidad donde estáis. Y un poquito la primera pregunta, quiero que me expliques qué es lo que habéis hecho y estáis haciendo por la comunidad en Puerto Llano. Pues Eva, en primer lugar yo te quiero agradecer también que me hayas traído a este programa que sé que está siendo de tanta bendición. He visto muchísimas entrevistas y todas ellas me han traído algo necesario y de ánimo para mi vida, así que gracias por invitarme. Pues gracias. Como tú bien dices, es verdad que la Iglesia a lo largo de los años, es verdad que históricamente ha tenido, por supuesto, el énfasis, la gran preocupación de compartir la palabra, el Evangelio y de acompañar y ayudar a los hermanos a crecer en ese Evangelio, pero también históricamente ha sido una Iglesia muy pendiente también de las necesidades sociales, ¿no? De hecho, durante muchos años el edificio que tenemos como Iglesia funcionó como un colegio. A día de hoy, incluso cuando paso por la ciudad haciendo algunas gestiones, me encuentro con personas mayores que me recuerdan, yo estuve en la iglesia cuando era una escuela, ¿no? Qué bonita labor. Sí, ha sido un testimonio muy, muy bueno, ¿no? Y luego de una forma especial, como tú bien dices, empezamos un programa un poco más amplio porque con la crisis que seguro todos recordarán, la crisis de 2008, que fue también una crisis económica muy grande, empezaron a venir muchísimas personas a la iglesia a pedir desde alimento a mobiliario, y de alguna manera las peticiones de ayuda iban diversificándose mucho y eso también de alguna manera nos obligó, nos estimuló a diversificar nosotros también el programa de atención y de ayuda social. Digamos que hicimos énfasis en 5 aspectos diferentes. Por una parte teníamos lo que era el reparto de alimentos. En ese momento no había ninguna otra entidad en la ciudad que estuviese repartiendo alimentos. Teníamos lo que era recogida y reparto de ropa de segunda mano que las mismas personas de Puerto Llano traían y regalaban para que como iglesia había un equipo de voluntarios. Fundamentalmente ahí estaban un grupo de voluntarias muy eficaces hasta el día de hoy que hacían toda la tarea de recogida, clasificación, poner en orden. Pero no solo ropa, sino también mobiliario infantil, enseres del hogar. Hacíamos también como una conexión entre familias donantes de muebles, porque no teníamos tanto espacio como para eso, con familias que lo necesitaban. Por otra parte, teníamos lo que es la atención, y lo seguimos manteniendo, lo que es atención a personas o familias con problemas de dependencia que pedían ayuda y que podíamos acompañar y orientar, y también en el mejor de los casos pues poder derivar a centros donde pudiesen rehabilitarse. También el tema de acompañamiento y asesoramiento a personas que estaban en paro o incluso en riesgo de exclusión social, pues desde orientar hacia los servicios y los recursos sociales que había en ese momento. De hecho, en cada momento de reparto de alimentos teníamos un apartado que era informativo, explicando todo aquello que el ayuntamiento en ese momento podía ofertarles y podía cubrir. Pero también en ese momento había un espacio en el que libremente cualquier persona que reconocía su necesidad espiritual y quería, podía recibir un mensaje de la palabra, una palabra de ánimo, de aliento desde el Evangelio, ¿no? Y por último, pues había un apartado muy, muy importante que también ha sido muy, muy especial, y eran lo que llamamos actividades integradoras.
Nosotros como creyentes sabemos muy bien que la Iglesia es por encima de todo una familia que integra a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier trasfondo. Y esto podíamos compartirlo también con las personas que así querían cuando venían a nuestro programa. Y habían actividades para niños, se llama la actividad del Club de la Aventura, y actividades para padres, para jóvenes. Hemos tenido pues talleres interculturales de diferentes tipos, de comida, de manualidades. Y es verdad que ha sido un programa que, como seguro imaginas, pues requería la colaboración de muchas personas, pero han habido muchísimos hermanos y hermanas que han estado trabajando y siguen trabajando muchas horas. Así que ha sido también, por otro lado, una manera de estar presentes, ¿no? De dar testimonio también en nuestra ciudad de que realmente nos importa el bienestar de nuestros conciudadanos. Y ha sido muy, muy bonito, por ejemplo, ver cómo entidades que no tienen nada que ver, ninguna relación en principio con la Iglesia, entidades privadas se pusieron en contacto con nosotros porque querían de alguna manera colaborar, han financiado algunos proyectos, la Caixa, por ejemplo, bueno, empresas como Repsol también han financiado proyectos que hemos hecho. En fin, ha sido un tiempo muy especial. A día de hoy continuamos el proyecto. Es verdad que hemos bajado la intensidad de trabajo de una forma especial porque el tema de reparto y gestión de datos de alimentos es muy exigente. Y una vez que otro organismo se puso a hacer este trabajo aquí en Puertollano, en colaboración con el ayuntamiento, nosotros en ese apartado nos hemos quedado en segunda línea y seguimos haciéndolo, solo que de una forma personalizada. Cuando alguien nos demanda, pues imagínate, Eva, normalmente los tiempos de espera en servicios sociales son largos, y más en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, desde que una persona pide ayuda a servicios sociales hasta que esta persona entra de nuevo o por primera vez a lo que es el círculo de ayudas, pasa un tiempo, y normalmente en este periodo nosotros seguimos también haciendo ayudas puntuales, ¿no? Pues qué bueno, porque es ver a la persona de una manera integral, ¿no? Con sus necesidades a veces físicas, ¿no? Y con sus necesidades espirituales, y me alegro mucho que la Iglesia haya estado ahí y haya sido de bendición para vuestra ciudad, ¿no? Para Puerto Llano. Pero Carmen, si toda esta labor social es muy importante y necesaria, tú sí me confesabas que donde te gusta más servir o colaborar es mediante la enseñanza, el discipulado y el cuidado pastoral. Porque sí, tenemos necesidades físicas, pero también tenemos unas necesidades espirituales, ¿no? Somos alma, cuerpo, espíritu. Y me gustaría preguntarte en este sentido, ¿cómo estás poniendo en práctica tu llamado de discipulado, de enseñanza, de cuidado pastoral? Y un poco que nos explicara estos conceptos por si hay alguna amiga que nos está viendo y que no sabe muy bien qué es esto de discipulado, cuidado pastoral. Muy bien. Sí, claro que sí. A ver, de alguna manera creo que todos nosotros, en función de nuestro carácter, de cómo hemos crecido, ¿no? Y también de los dones, de la manera en que Dios nos ha hecho, pues sentimos una especial carga por algo concreto, ¿no? Y ahí, si me permites, te voy a explicar un poco, seguro que vas a entender entonces mejor por qué quizá ese énfasis y por qué tengo tanta carga por ese tema, ¿no? Yo crecí en una familia cristiana. De alguna manera, para mí la idea de Dios como parte de nuestra realidad era un hecho, ¿no? Soy la menor de 5 hermanos. Y recuerdo con mucho cariño el tiempo que mis padres nos leían la Biblia, nos enseñaron a orar, etcétera. Nos enseñaban a crecer, no solo, como tú bien dices, de un modo integral, no solo en estatura, sino también en nuestra fe. De alguna forma, pues eso, ¿no? En el contexto familiar yo me sentía segura en cuanto a la fe. Pero a la edad de 9 años, unos amigos muy queridos de la familia me invitaron a un campamento de niños en la granja, en Segovia. Sé que para ti los campamentos de Betel también son muy especiales. Sí, he estado varios años yendo a los mismos campamentos que tú mencionas, de 8 a 12 años son ahora, y tengo un recuerdo muy bonito de los campamentos de verano. Fíjate. Pues nosotros, de hecho, regresamos el año pasado para estar compartiendo con un grupo de jóvenes estudiantes universitarios,
y me hizo muchísima ilusión volver al lugar y recordar tantas cosas, ¿no? Pues como te digo, yo llegué allí con 9 años y era la primera vez que yo entendí que cada persona debía responder individualmente, ¿no? Ante lo que Jesús había hecho en la cruz. O sea, allí me di cuenta de que yo nunca había respondido a la obra de Jesús. Y empecé a pensar, si realmente Jesús ha muerto para perdonar mi pecado, yo tengo que decir algo al respecto, ¿no? Recuerdo un versículo que escuché ese día, y fue el versículo de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y tengo que decirte que aún siendo niña, y es algo que siempre me gusta recordar, que la fe no es solo para adultos, aún siendo niña yo entendía que el Señor me estaba llamando a mí, ¿no? Y esa noche busqué a la monitora que teníamos cuidándonos en ese momento, que se llamaba Camila, ella ya está con el Señor. Sí, la conozco a Camila. Resolvió, fíjate, y ella resolvió todas mis dudas, ¿no? Todas mis dudas para dar ese paso. Evidentemente luego tendría y sigo teniendo muchas dudas. Pero esa noche fue cuando yo dije al Señor, sí, realmente yo quiero que tener esa intimidad contigo. Quiero reconocer, ¿no? que yo te necesito ese perdón de pecados. Y experimenté realmente un gozo muy, muy especial. O sea, nunca tuve dudas de que el Señor había iniciado una nueva vida en mí, ¿no? Empecé a tener también muchas ganas de estudiar la Biblia, de aprender más. Recuerdo que también tenía muchas ganas de volver a casa para explicar lo que me había pasado. Y cuando acabó el campamento, evidentemente volví con mi familia. Nosotros vivíamos en Priego, un pueblo muy bonito, por cierto, un pueblo Córdoba. pequeño, eso es. Pero mis padres eran los primeros en convertirse, o sea, en ese momento no había ninguna iglesia funcionando, nos reuníamos en mi casa, ¿no? Y nuestro mayor recurso fue la lectura de la Biblia, la lectura de libros, siempre me encantó leer. Y otro gran recurso para mí, fíjate, y creo que ahí fue donde empezó realmente a forjarse en mí la importancia por aprender y por enseñar a otros, ¿no? Un gran recurso para mí fueron unos estudios bíblicos que yo hacía por correspondencia. En un primer momento yo recuerdo que los empecé pues, para un curso que duraba quizás 3 meses, y después de ese curso continué con el siguiente y con el otro y estuve como, ¿qué? 3, 4 años haciendo cursos por correspondencia, ¿no? Y eso fue para mí estupendo. Aunque eran por carta en ese momento, yo podía no solamente estudiar la Biblia y me corregían, sino yo también podía preguntar cualquier otro tema que yo no encajaba, ¿no? No encajaba entre mi comprensión de la fe y mi forma de vida, cualquier duda, ¿no? Podía pedir también a la hermana que hacía el curso conmigo, que orase por mí. O sea, era una relación personal. Qué bueno. Y para mí eso marcó la diferencia, ¿no? Luego hay otra experiencia en mi vida que realmente también me cambió mucho, y fue cuando en el bachillerato varias amigas mías conocieron al Señor. Entonces fue también un momento en el que yo me sentí por primera vez responsable de enseñar a otros, ¿no? Así que yo necesitaba estudiar para poder enseñar a otros. Y ese deseo de aprender y de enseñar fue creciendo, ¿no? Hasta que, bueno, acabé mi tiempo de estudio, estudié educación infantil. En ese periodo yo ya había pedido a diferentes personas, hermanos, hermanas que respetaba, que me orientasen, que estuviesen también orando por mí. Y pasado ese tiempo ya había una iglesia establecida en mi pueblo, en Priego, y la iglesia me envió a estudiar al seminario, ¿no? Y allí fue donde yo conocí a Evelio. Y bueno, 4 años más tarde ya volvimos a Puerto Llano, fuimos a Puerto Llano, pero ya como matrimonio. Y aquí estamos, muy agradecidos al Señor por todo el tiempo, por la iglesia, por lo que Él nos ha permitido crecer y también servir aquí. Qué bien. Entonces tú quieres eso, prepararte mejor, ¿no? Para poder compartir con otras personas la fe que tú tienes, ¿no? Y qué bueno. Y un poco esto del discipulado, Carmen. Sí.
El discipulado de alguna manera aparece más en el Nuevo Testamento de lo que en un primer momento pensamos, ¿no? O sea, realmente el Señor cuando llama a sus discípulos, les llama así, les llama para que le sigan. El discipulado me gusta de una forma especial porque yo podría decir que es como el método que Jesús usó para explicar la fe y para acompañar a las personas mediante ese proceso que es el hecho de que el Evangelio nos vaya transformando, ¿no? O sea, una vez que llegamos a entender quién es Jesucristo, empieza una vida nueva, pero es una vida en la que realmente necesitamos crecer, necesitamos aprender, vamos a tener dudas, claro que sí, no solo hasta que conocemos que Jesús ha venido para ser nuestro Salvador y nuestro Señor, sino también después. Las dudas no van a desaparecer nunca, ¿no? Son parte de nuestro crecimiento, el preguntarnos por las cosas, ¿no? Por eso creo que el discipulado permite, por su cercanía, permite ese espacio para preguntar, para dudar, para profundizar, pero también el discipulado permite, por esa relación personal, que conocer de una forma más profunda los desafíos únicos que afronta cada persona, ¿no? Te permite aprender viendo cómo otros viven, cómo otros incorporan su fe a su vida diaria, ¿no? Cómo la fe es pertinente en mi día a día, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis problemas cotidianos, ¿no? Realmente, mira, Eva, si miramos en el Nuevo Testamento, vemos que la enseñanza en el Nuevo Testamento se daba tanto en lo que era la esfera pública, pero también en la esfera más personal, ¿no? En la esfera pública, en la sinagoga, en lo que luego sería la iglesia local también, pero también por las casas, ¿no? Esa formación, ese discipulado más cercano que te permite, como digo, lo que en un espacio público es difícil conseguir, ¿no? Sí, me gusta mucho un concepto que hay por ahí que es aprender en el camino, ¿no? Jesús lo hacía, Jesús le enseñó a sus discípulos en el camino, mientras iban andando. Y cada una de nosotras estamos en nuestra vida, en nuestro caminar diario, entonces, como la fe necesitamos en el camino ir aprendiendo de otros que por edad o por madurez saben más que nosotros y nos pueden ayudar, ¿no? No estamos solos en este caminar. Y entonces, pues me alegra que vosotros lo estéis haciendo y que para ti sea una prioridad, ¿no? El estar viendo a otras personas que necesitan, ¿no? Del Señor y un poco por modelaje, ¿no? el ir aprendiendo. Pues muchas gracias, Carmen. Y mira, hay una pregunta que siempre hago a todas las entrevistadas y un poco fue el origen de yo empezar a hacer estos programas. Estamos en medio de una pandemia y yo quería preguntarle a las mujeres cómo su fe les estaba ayudando en estos momentos y sobre todo, pues qué texto, algún texto de la Biblia, ¿no? Porque sé que habría muchísimos, pero alguno que tú quieras compartir y que a ti te haya ayudado en este tiempo o en cualquier otro tiempo de crisis que hayas tenido. Sí, pues como tú bien dices, es verdad que la pandemia nos ha obligado a todos a cambiar muchas cosas en nuestra forma de vida, en nuestra rutina, en el modo de relacionarnos con los demás, ¿no? La verdad es que las primeras semanas fue un cambio tan grande, de pronto sentir que teníamos que hacer las cosas desde casa, ¿no? Y pensar en nuestro caso, Evelio y yo, pues cómo atender, ¿no? A la iglesia, cómo pastorear a la iglesia desde casa. Y ahí empezamos a orar y también a pensar en qué recursos teníamos a nuestra mano. Así que, como tú bien estás haciendo, ¿no? con este programa, es un gran recurso. Nosotros empezamos igualmente a grabar predicaciones para los hermanos, empezamos a enviar mensajes a través de WhatsApp, a compartir motivos de oración también. Y una de las cosas a las que empezamos a dedicar mucho tiempo fue el tema de llamadas telefónicas personales, ¿no? Es verdad que a nivel grande, a nivel grupal, podíamos enviar predicaciones y todo lo que es la parte de enseñanza,
pero había una parte de pastoral que quedaba corta ahí, ¿no? Y era el conocer realmente qué luchas o qué procesos estaban pasando diferentes personas y de una forma especial aquellos que se habían quedado más aislados. Y pensando en los diferentes grupos o edades de la Iglesia, sin duda el colectivo que quedó más aislado fueron los mayores, Sí. porque muchos de ellos quedaron aislados también, no solo físicamente, de sus familiares, de poder ir a la iglesia, sino que también se quedaron aislados tecnológicamente, ¿no? Ujú. Así que ha habido un énfasis grande, muchas horas dedicadas, pero creo que muy bien invertidas, en llamar personalmente, con mucha frecuencia, a personas que estaban aisladas, ¿no? Qué bueno, y un ejemplo para tomar, porque esta semana yo misma llamé a varias personas mayores que hacía tiempo que no sabía de ellas y es bueno que lo hagamos, así que ya como una idea. Gracias, Carmen. Y son tan agradecidas las personas mayores, ¿eh? O sea, la verdad es que en esta época de pandemia he aprendido muchas cosas de muchas de ellas, ¿no? Me han contado cosas pues muy personales, que es verdad que en grupos grandes, como digo, no hay tanto espacio, no es el momento para hacerlo, ¿no? Pero en esa conversación de persona a persona, pues evidentemente conocen más también las ansiedades, las tristezas, la situación que vive cada persona. Y cuando también te cargas con situaciones personales, es una urgencia, ¿no? Compartir eso también con Dios y hablar con Dios, ¿no? Y pedir a Dios por esas personas. Siempre sabemos que la oración es un cauce extraordinario que el Señor nos ha dejado, ¿no? Para comunicarnos, para hablar con Él, para crecer en confianza, en amor con Él también. Pero como digo, en este tiempo es como que lo que es la oración de intercesión cobró especial fuerza, ¿no? en mí. Y pensando en eso, me producía también muchísimo consuelo recordar lo que dice la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso me parece que es tan grande, tan especial, ¿no? Cuando alguien intercede por ti, te está amando seguramente de la mejor manera que te puedan amar, porque está llevándote mucho más allá de sus propios recursos, ¿no? Cuando intercedemos por otros, estamos llevando a esa persona delante del Dios de todo poder, que puede hacer todo aquello que nosotros muchas veces sentimos limitaciones, ¿no? Así que pensando en esto, en Jesús como intercesor, me fui al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y este capítulo es muy rico y solamente me voy a centrar en algunos versículos porque si no estaríamos aquí mucho tiempo. Es importante recordar que este capítulo está enmarcado en los últimos días de vida que Jesús tenía aquí en la tierra. Si empezásemos en el versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Cada vez que encontramos esa hora en los evangelios, está apuntando a ese momento crucial, ese momento último, definitivo, en el que Jesús iba a cumplir con la misión para la que había venido a este mundo. Es decir, el momento en el que Jesús iba a ir a la cruz voluntariamente para acabar con la esclavitud, con la realidad del pecado para cualquier ser humano que quiera acogerse a su sacrificio como sustitutorio. Así que yo pensaba cuando leía este capítulo, ¿qué habría hecho yo si supiera que estoy en mis últimos días de vida, ¿no? ¿Qué haría yo si supiera que estoy en la última semana de vida? Y me llama mucho la atención ver a Jesús en esos últimos días, que continúa pasando tiempo con sus discípulos, enseñándoles y también intercediendo por ellos. Alguien ha dicho que la oración de aquí, de Juan 17, se podría dibujar como una cruz, ¿no? Por una parte, esa dimensión vertical en la que Jesús eleva sus ojos y habla con el Padre, pero por otra parte, esa dimensión horizontal en la que Jesús está intercediendo pensando en sus discípulos.
Voy a leer unos cuantos versículos salteados, aunque si hay alguien que luego tiene el texto y quiere, lo va a disfrutar. Es un texto hermoso. ¿Es Juan 17? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y voy a leer el verso 13. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Es el Señor Jesús hablando al Padre. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Realmente las palabras con las que Jesús oró, podemos ver que son palabras sencillas, pero realmente los temas por los que Jesús oró son temas muy profundos. Estaba pensando a la hora de explicar, para que fuese un poco más fácil de recordar, perdón, y para recordarlo con más facilidad, podríamos decir que la oración de Jesús abarca 3 esferas y cada una de estas esferas podríamos decir que empieza con una C. La oración de Jesús engloba el carácter, en primer lugar, el carácter de sus discípulos, la comunión y la comisión. ¿Por qué digo que habla y está pensando Jesús en el carácter? En primer lugar, empieza diciendo que desea que su gozo sea cumplido en sus discípulos y por extensión a nosotros, sus discípulos ahora. Pero también pide que sean santificados en la verdad. ¿Qué significa eso de ser santificados en la verdad? Que sean transformados, que sean afectados por la verdad. Es decir, que la verdad de Dios no solamente quede en nuestra mente, sino que al creerla transforme nuestra forma no solo de pensar, sino también de vivir y de querer. Y me encanta pensar que Jesús tenía la libertad para escoger qué pedir al Padre cuando tiene que despedirse, separarse físicamente de sus discípulos, y escoge muy bien lo que quiere pedir y lo que no. Por eso vemos que dice, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal y que los santifiques. De alguna forma, siempre acabamos concluyendo esta gran verdad de que la voluntad del Señor para nuestras vidas no es, en primer lugar, nuestra felicidad, tampoco nuestra comodidad, sino que es nuestra santidad. ¿Cómo entendemos la santidad? A veces nos cuesta, ¿no? Es un término que no usamos mucho, ¿verdad? Sí, porque mucha gente cuando piensa en santo, pues piensa en la aureola, ¿no? O en cosas así. En no tener pecado, quizá, ¿verdad? Exactamente. Pero Jesús lo que está pidiendo es que los discípulos vayan creciendo, como digo, de una forma integral, no solo en el conocimiento de la verdad de Dios, sino en la madurez, en la aplicación de esa verdad a su vida cotidiana. Cuando crecemos en la verdad de Dios, realmente estamos creciendo en libertad, ¿no? Me gusta mucho la frase con la que has empezado de Tim Keller. Somos libres solo en la medida en que hacemos lo que Dios nos creó para hacer, servirle, ¿no? O sea, lo que Jesús está pidiendo es que precisamente crezcamos en esa libertad, en esa madurez de armonizar lo que vamos conociendo con nuestro querer y nuestro hacer, ¿no? Y realmente cualquiera que se mire a sí mismo con sinceridad, no tengo que pensar en nadie, solo puedo pensar en mí misma y decir que verdaderamente en mí no hay una santidad al estilo que a veces se entiende de no cometer pecado. Evidentemente que no. Más bien reconozco que soy propensa a pensar en mí en primer lugar y no en los demás, a centrar mi vida en mí misma, ¿no?
cuando precisamente Jesús nos quiere hacer libres de nosotros mismos también, de nuestro propio egoísmo, ¿no? De nuestro propio egocentrismo. Y solamente a través de creerle y de seguir profundizando en su palabra es que el Espíritu Santo va librándonos de esa forma de vivir. Y precisamente cuanto más libres somos, entonces estamos realmente experimentando cada vez más gozo, porque estamos siendo libres, como tú dices en esta frase con la que has empezado, para hacer aquello, para cumplir con el propósito para el que hemos sido creados. Y no hay nada más que traiga mayor gozo a nuestra vida, ¿no? La segunda C que encuentro aquí en esta oración de Jesús tiene que ver con la comunión. Dice que sean uno. Fíjate, es una idea que se repite ni más ni menos que 5 veces en el texto. Que sean uno. ¿Por qué es tan importante la comunión, la unidad? En primer lugar, hay que decir que la unidad es un regalo, no es algo que nosotros podamos construir, ni seamos llamados a construir, es un regalo que Dios nos da. Por eso dice que sean uno, pero somos uno en Cristo, perseverando en Él. Y cuando disfrutamos de esa unidad, realmente estamos poniendo en evidencia que Jesús es capaz de unirnos, porque en Él hemos encontrado todos una misma identidad. Hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora no es necesario que compitamos para conseguir un nombre, no es necesario que compitamos para conseguir un lugar. El mayor lugar que todos cuando venimos a Cristo recibimos es esta nueva identidad de ser hijos suyos, ¿no? Formar parte de su familia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entender también esa comunión en el propósito y en el destino. En saber para qué estamos aquí, pero también en tener la seguridad de estar eternamente con el Señor Jesús, ¿no? Como acaba concluyendo también en el versículo 24, cuando ora al Padre y dice: Padre, quiero que aquellos que me has dado, donde yo estoy, también ellos estén, ¿no? Así que la comunión se basa en todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y es muy importante guardarla, considerarla como algo muy valioso. Y por último, la última C tiene que ver con la comisión. Versículo 20 leemos que Jesús está orando no solamente por los discípulos presentes en ese momento histórico, sino por todos aquellos que habíamos de creer. Y Jesús sigue deseando que más personas vengan al conocimiento de esta libertad que encontramos en Él. Ahora, siempre, Carmen, me ha encantado el saber que Jesús, cuando oró aquí, nos tenía en mente. Y puede tener en mente a cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo, ¿no? Porque Él está pidiendo por los que iban a creer, por la palabra de ellos, y así no ha ido llegando el Evangelio. Unas personas que le han hablado a otras. Así es, así es. Y fíjate, Eva, el deseo de Jesús para que más personas encuentren en Él esta paz, esta libertad, esta seguridad, es tan grande que por eso digo, la manera en la que Él ora es completamente lógica, ¿no? Como todo lo que el Señor nos enseña. Empieza orando por nuestro carácter, luego por la comunión y también por la comisión, es decir, en primer lugar nuestra identidad, nuestro propósito y también finalmente nos asegura nuestro destino, ¿no? Pero fíjate, la obra de Jesús fue perfecta, ¿no? No hay duda de eso. Su vida fue perfecta, su mensaje es perfecto. Ahora, lo cierto es que normalmente las personas cuando piensan en Cristo, puesto que no le ven físicamente a Él, se hacen una idea de cómo es Cristo en función de cómo somos los que nos llamamos cristianos, los que creemos en Cristo, ¿no? Luego, es tan importante cómo nuestro carácter y nuestra comunión afecta a la comisión. Es decir, el modo en que nosotros vamos creciendo en el conocimiento y en la madurez y el modo en el que nosotros nos amamos y nos tratamos unos a otros puede ser el mayor atractivo para que una persona se plantee verdaderamente: creo que Jesús es real
o por el contrario puede ser una gran barrera para una persona que se lo esté cuestionando, ¿no? Qué gran responsabilidad, ¿no, Carmen? Sí, sí, y qué gran privilegio también, ¿no? Es saber que el Señor nos ha dado un propósito tan tremendo, sabiendo de nuestra fragilidad, pero sabiendo que Él sigue intercediendo por nosotros, ¿no? No estamos solos, ¿no? En esto, Él está intercediendo y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es lo grandioso. Y no solamente lo que nosotros podemos disfrutar, sino también lo que podemos seguir compartiendo con otras personas, ¿no? Me ha venido a la mente mientras hablaba los primeros discípulos de Jesús, cuando empezaron a ser perseguidos, que dijeron de ellos que se nota, ¿no? Que habían estado con Jesús, se nota. Y es muy bonito eso, que alguien pueda notar que estamos cerca de Jesús o que hemos estado con Él, ¿no? Uh-huh. Así es. Y de verdad, ¿no? Yo siempre digo, igual que te decía cuando estábamos y cuando seguimos en el programa de ayuda, ¿no? Uh-huh. Siempre digo, me gustaría, si tú quieres, poder compartir también contigo un mensaje de esperanza, ¿no? Uh-huh. Que no tiene fecha de caducidad y que no, muchas de las ayudas que damos tienen un límite, ¿verdad? Y estamos, pues eso, muchas veces hay situaciones que las personas están viviendo para las que realmente podemos hacer poco, ¿no? Pero sí te puedo presentar a alguien que puede hacer todo por ti, ¿no? Uh-huh. Y ese todo no es en primer lugar hacerte la vida fácil y garantizarte que todo te irá bien. Ese todo en la vida es traer una libertad que ninguno de nosotros podemos fabricar para nosotros mismos, ¿no? Es traer el perdón, la paz a nuestro corazón y también traer la seguridad de su presencia, ¿no? Cuando el Señor dice a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? ¿Cuánto consuelo trae eso para nuestras vidas? ¿Cuánto consuelo sigue trayendo en estos tiempos de pandemia tantas personas aisladas y saber, es verdad, estoy entre estas paredes, estoy solo, pero el Señor está conmigo por su espíritu, ¿no? Y no me abandonará ningún día de mi vida. Y sé dónde es mi destino. No sé si será ahora, en esta pandemia, o será cuando tenga 80 años, pero evidentemente todos sabemos que hay un momento en que tenemos que despedirnos, ¿no? Pero qué bueno es ir de la mano de Jesús, tanto en la vida como poder afrontar el momento de despedida y partir de este mundo sabiendo que estamos y vamos con Él también. Pues Carmen, este es el mensaje, ¿no? Este es el Evangelio que Jesús nos mandó a los que lo seguimos a predicar, ¿no? Que en Él hay salvación y que Dios se ha hecho cercano a nosotros en Jesús, ¿no? Y en el siglo XXI lo proclamamos, lo decimos, que Él está con nosotras, no porque seamos mejores ni mucho menos, pero porque alguna vez escuché como el símil, ¿no? De que los cristianos somos personas, somos mendigos que hemos encontrado pan y le decimos a otros mendigos dónde encontrarlo, ¿no? Y es verdad, no seguimos a Jesús por ser mejores, sino justamente porque sabemos que no lo somos y que lo necesitamos, ¿no? Ojalá que estas palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y que invitamos a todas las personas a que lo vuelvan a leer por ellas mismas, pues pueda recordarle todo esto, que Jesús ya estaba orando por todos aquellos que íbamos a creer en Él y que es una invitación abierta, ¿no? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quién no está trabajado y cargado? ¿Quién no tiene necesidad de ir a Jesús? Pues muchas gracias, Carmen, por todo lo que has compartido. Yo te deseo a tu marido y a ti que el Señor os ayude mucho, ¿no? En todo lo que todavía queda de pandemia y de creatividad a la hora de cómo estáis llevando la iglesia. Y qué bueno que sí que estáis teniendo un ministerio para que nadie se quede atrás, como se dice ahora, y que el Evangelio siga llegando a cada casa. Y bueno, si te quieres despedir,
ahora es el momento. Muchísimas gracias, Eva, a ti, de verdad, por tantos programas como has estado grabando, por la bendición que están suponiendo para mí y para muchas otras personas. Igualmente, deseo que el Señor te siga dando esa energía, ese entusiasmo y nos veremos. Y un abrazo enorme para toda tu familia, también para la iglesia allí. Yo espero, Carmen, que nos veamos antes en alguna reunión, en alguna conferencia, pero Sí. hay un escritor, un teólogo, Spurgeon, que lo conocerás muy bien, que en uno de sus libros termina diciendo encuéntrame en el cielo. Sí. Y cuando yo lo leí, eso fue como me quedé diciendo, encuéntrame en el cielo. Pues sí, es que allí sí que nos vamos a ver todos los que hemos creído. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos encuentren en el cielo en algún momento. Y mira, Carmen, yo siempre suelo terminar con alguna frase y la que me vino esta vez fue siempre animar a las personas a que lean la Biblia en papel, en las aplicaciones como YouVersion. Tenemos la Biblia a nuestro alcance ahora para escucharla, para leerla. No tenemos ningún... No podemos decir que no podemos hacerlo, ¿no? Pero mira, yo pensaba en que teníamos que ir a la Biblia porque allí nos vamos a encontrar con un Dios que perdona, que restaura, que sana y que ama, que ese es nuestro Dios y esa es la invitación a todas las personas a que lo conozcan. Así que yo me despido. Hasta la próxima entrevista. Que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós. Un fuerte abrazo.